Aquella mañana de abril salí a trabajar como cualquier otro día. El cielo de Madrid se veía despejado, prometiendo una jornada tranquila. Dejé a mis hijos, Martín y Lucía, desayunando cereales en la cocina mientras mi madre les servía zumo de naranja. Mi padre leía el periódico en el salón, con esa calma que siempre me daba seguridad. Nos habíamos mudado a su casa hace 3 años, después de mi divorcio con Eduardo. Aunque la situación no era ideal, me consolaba saber que mis hijos tenían la estabilidad de crecer en una casa familiar, con sus abuelos presentes cada día. «Llegaré a las 7», les dije mientras besaba sus frentes. Martín, con sus 9 años, apenas levantó la mirada de su cuaderno donde dibujaba robots. Lucía, de 7, me abrazó con fuerza como si presintiera algo. Ahora pienso que quizás ella sentía lo que yo no podía ver. El día en la oficina transcurrió sin incidentes. Trabajo como contable en una empresa de seguros en el centro de la ciudad. Nada extraordinario, pero me permite mantener a mis hijos con cierta comodidad. Durante la pausa del café, recibí una llamada de mi hermana Carmen. Me contó que su hijo Alejandro, mi sobrino, había tenido problemas en su piso compartido y necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. «Mamá y papá le ofrecieron una habitación», me dijo. «Espero que no te importe». No le di importancia. Al fin y al cabo, la casa era grande y mis padres siempre habían sido generosos. Alejandro era un buen chico, aunque mis padres siempre lo habían favorecido sobre mis hijos. Era el primogénito del hijo favorito. Mi hermano mayor fallecido, hace 5 años. Supuse que tendría la habitación de invitados, esa que quedaba al final del pasillo y casi nunca usábamos. El tráfico de vuelta a casa fue peor de lo habitual. Un accidente en la M30 retrasó mi llegada casi 1 hora. Cuando finalmente aparqué, frente a la casa de mis padres en el barrio de Chamartín, noté algo extraño. Las luces de las habitaciones de mis hijos estaban apagadas, y normalmente a esta hora Martín ya habría encendido su lámpara de escritorio para hacer los deberes. Entré, y el silencio me golpeó como una bofetada. No se escuchaba la televisión, con los dibujos que Lucía veía religiosamente a las 7. Tampoco el ruido de platos en la cocina donde mi madre solía preparar la cena, solo el murmullo apagado de voces que venían del comedor, donde distinguí a mis padres y a mi sobrino Alejandro. «¿Dónde están los niños?», pregunté mientras dejaba mi bolso en el perchero. Mi madre levantó la mirada con una extraña indiferencia. «Están abajo». «¿Abajo? ¿En el jardín?» Miré por la ventana, pero el pequeño jardín trasero estaba vacío y ya casi oscuro. «En el sótano», respondió mi padre sin apartar la vista de su plato. «Les hemos acondicionado un espacio allí». Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera. El sótano era un espacio frío, húmedo, que usábamos para guardar trastos viejos y las cajas de la mudanza que nunca terminamos de desempacar, un lugar donde ni siquiera entraba la luz natural. Bajé las escaleras corriendo, casi tropezando con los escalones de piedra desgastada. El olor a humedad me golpeó al instante. Y allí, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, estaban mis hijos. Habían colocado 2 colchones viejos en el suelo, sobre unas alfombras descoloridas. La ropa de los niños estaba apilada en montones desordenados, como si hubieran tenido que recogerla a toda prisa. Martín estaba sentado en uno de los colchones, con la espalda apoyada contra la pared y un libro en el regazo. Intentaba leer, con la escasa luz de una bombilla desnuda que colgaba del techo. Lucía estaba acurrucada a su lado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando me vio, corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. «Mamá, la abuela dice que ahora tenemos que vivir aquí abajo», sollozó. «Dice que Alejandro necesita nuestras habitaciones porque es mayor y estudia en la universidad». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Un dolor agudo, como cristales rotos clavándose en mi pecho. Las habitaciones de mis hijos eran su refugio. Habíamos pintado las paredes juntos, escogido los muebles, creado un espacio seguro después del trauma del divorcio. Y ahora,
Sin consultarme, sin la más mínima consideración, los habían despojado de su dignidad y su espacio. ¿Quién ha bajado vuestras cosas? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. La abuela y el abuelo, respondió Martín con una calma que me partió el alma. Dijeron que teníamos que ayudar a la familia y que Alejandro merece estar arriba porque es más importante. Más importante. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Cómo podían mis propios padres decirle eso a un niño? ¿Cómo podían hacerles sentir que valían menos que su primo? Miré alrededor, notando detalles que aumentaban mi indignación. Los juguetes favoritos de Lucía estaban tirados en un rincón. Los libros de Martín, que siempre mantenía ordenados en su estantería, ahora estaban apilados en el suelo húmedo. En la pared del fondo, una mancha de moho se extendía como una sombra verde. El único baño del sótano era un pequeño aseo con una ducha que apenas funcionaba, donde guardábamos productos de limpieza. «Vamos a subir ahora mismo», dije, intentando controlar el temblor en mi voz. No quería que mis hijos vieran cuánto me había afectado esto. «Vamos a hablar con los abuelos». «Mamá», Martín me detuvo, su voz sonando mucho mayor de lo que era. «Ya lo intentamos. El abuelo se puso muy serio y dijo que esta es su casa, y que podemos irnos si no nos gusta». Sentí que el aire me faltaba. Mis padres sabían perfectamente que no teníamos otro lugar donde ir. Después del divorcio, cuando Eduardo se negó a pasarme la pensión alimenticia, ellos nos habían ofrecido su casa como una salvación. Yo había estado ahorrando para conseguir un lugar propio, pero aún estaba lejos de reunir lo suficiente. O eso creían ellos. Me senté entre mis hijos, abrazándolos a ambos mientras las lágrimas amenazaban con desbordarme. Pero no lloré. No les daría a mis padres esa satisfacción. En lugar de eso, comencé a planear nuestra salida, una que ni mis padres ni nadie vería venir. Me tomé unos minutos para calmar a mis hijos antes de subir. Les prometí que todo se arreglaría, aunque en mi interior sentía un fuego que nunca había experimentado. Les pedí que esperaran mientras yo hablaba con sus abuelos. Al subir las escaleras, cada paso aumentaba mi determinación. Encontré a mis padres y a Alejandro sentados a la mesa del comedor, cenando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Mi sobrino, un chico de 20 años con aspecto despreocupado, parecía ligeramente incómodo, pero no lo suficiente como para cuestionar la situación. ¿Podemos hablar? Mi voz sonaba controlada, aunque por dentro temblaba de rabia. Mi madre, Dolores, una mujer de 65 años que siempre había manejado la familia con mano firme, apenas levantó la mirada de su plato. Si es sobre los niños, ya está. Decidido, Elena. Alejandro necesita un espacio adecuado para estudiar. ¿Un espacio adecuado? La incredulidad tiñó mi voz. ¿Y mis hijos no lo merecen? Mi padre, Antonio, dejó los cubiertos sobre la mesa. Era un hombre que rara vez alzaba la voz, pero cuya autoridad nunca había sido cuestionada en casa. Esta sigue siendo nuestra casa, Elena. Te recogimos cuando no tenías a dónde ir, pero eso no significa que puedas cuestionar nuestras decisiones. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No estoy cuestionando que sea vuestra casa. Estoy preguntando por qué habéis sacado a mis hijos de sus habitaciones sin consultarme, sin avisarme siquiera. Mi madre soltó un suspiro de impaciencia. Alejandro va a la universidad. Está estudiando Derecho. Tiene un futuro brillante por delante. Necesita concentración. Necesita comodidad. ¿Y mis hijos no tienen futuro? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. No es lo mismo, Elena, contestó mi padre. Tus hijos son pequeños. Se adaptan fácilmente. Además, después de cómo terminó tu matrimonio, dejó la frase en el aire, como si mi divorcio fuera una prueba de mi fracaso, una mancha que también cubría a mis hijos. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué tiene que ver mi divorcio con esto? Alejandro carraspeó,
visiblemente incómodo. Tía, yo no quería causar problemas. Si es necesario, puedo buscar otro sitio. Mi madre le puso una mano en el brazo, silenciándolo. No digas tonterías. Alejandro, esta es tu casa tanto como la de cualquiera. Luego me miró directamente. Tu hermano habría querido que cuidáramos de su hijo. Sabes que Antonio siempre fue su orgullo. Antonio, mi hermano mayor, fallecido en un accidente de tráfico, hace 5 años. El hijo perfecto, el abogado exitoso, el que nunca decepcionó a mis padres. Su sombra siempre había sido alargada, pero nunca pensé que se extendería sobre mis propios hijos. Mis hijos también llevan vuestra sangre, dije, sintiendo cómo las palabras salían tensas entre mis dientes. Son vuestros nietos, por el puro amor de Dios. Mi padre se levantó lentamente, su figura aún imponente a pesar de sus 70 años. Precisamente porque son nuestros nietos, deberían aprender a ser generosos, a no ser tan mimados. La vida no siempre les va a dar lo que quieren. ¿Mimados? La palabra me golpeó como una bofetada. Llamáis mimados a unos niños que perdieron a su padre, que tuvieron que cambiar de casa, de colegio, que han tenido que adaptarse a todo, sin quejarse ni una sola vez. Mi madre hizo un gesto desdeñoso con la mano. Siempre dramatizando, Elena. Eduardo se fue porque quiso. Tú te divorciaste. Esas fueron vuestras decisiones. No nos culpes a nosotros por las consecuencias. Cada palabra era como un cuchillo. Eduardo, mi exmarido, nos había abandonado por su secretaria 3 años atrás. Había dejado de pagar la manutención de los niños después de 6 meses, desapareciendo prácticamente de sus vidas. Mis padres nunca habían expresado abiertamente su desaprobación por el divorcio, pero ahora veía claramente que me culpaban a mí. No se trata de culpas, respondí, luchando por mantener la compostura. Se trata de respeto. Respeto hacia mí como vuestra hija, y hacia Martín y Lucía como vuestros nietos. Mi padre cruzó los brazos sobre el pecho. El respeto se gana, Elena. Y francamente, tus decisiones en la vida no han inspirado mucho. El golpe fue directo y certero. Toda mi vida había intentado complacer a mis padres, siguiendo el camino que ellos consideraban correcto. Me había casado joven con un hombre que ellos aprobaban, había estudiado la carrera que ellos sugirieron, y cuando todo se derrumbó, vine a ellos buscando ayuda, no por mí, sino por mis hijos. ¿Eso es lo que pensáis de mí? ¿Que soy un fracaso? Mi madre suavizó ligeramente su expresión, aunque sus ojos seguían fríos. No seas tan sensible, hija. Solo decimos que Alejandro tiene un camino claro por delante. Es un buen estudiante, responsable. Tus hijos... Bueno, aún está por ver. Sentí náuseas al darme cuenta de la profundidad del desdén que mis padres sentían no solo por mí, sino también por mis hijos. Nunca lo habían expresado tan abiertamente, pero siempre había estado ahí, en pequeños comentarios, en gestos, en la forma en que favorecían a Alejandro en cada reunión familiar. Martín es el primero de su clase, dije, sabiendo que no. Debería tener que defender a mis hijos así. Y Lucía tiene un talento increíble para la música. Son niños maravillosos. Son niños normales, Elena, respondió mi padre con indiferencia. No hay nada extraordinario en ellos. Las palabras me golpearon con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la pared. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían hablar así de sus propios nietos? Alejandro, para su crédito, parecía mortificado. Tío Antonio, de verdad no necesito 2 habitaciones. Puedo quedarme solo con una. Porque, por supuesto, le habían dado a mi sobrino no solo la habitación de Martín, sino también la de Lucía, convirtiendo una en dormitorio y otra en estudio privado. No, Alejandro, insistió mi madre. Necesitas espacio para estudiar. Estos son años cruciales para ti. Me acerqué a la mesa, apoyando las manos sobre ella e inclinándome hacia mis padres.
Habéis puesto a mis hijos en un sótano húmedo, sin ventanas, con un baño que apenas funciona. Les habéis dicho que valen menos que su primo. Les habéis humillado y herido deliberadamente. ¿Y tenéis la desfachatez de hablar de respeto? Mi padre se enderezó, su rostro endureciéndose. Si no estás conforme con nuestras decisiones, ya sabes dónde está la puerta. Antonio. Mi madre le lanzó una mirada de advertencia, pero él la ignoró. No, Dolores. Ya estoy harto. Hemos mantenido a Elena y a sus hijos durante 3 años. Les hemos dado techo, comida, les hemos pagado el colegio. ¿Y así nos lo agradece? Cuestionando nuestras decisiones en nuestra propia casa. La mención del colegio me hizo hervir la sangre aún más. Yo pagaba las colegiaturas de mis hijos con mi sueldo, aunque mis padres siempre actuaban como si fuera un regalo que nos hacían. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Mi voz sonaba peligrosamente tranquila. Sé exactamente dónde está la puerta. Y la vamos a usar. Mi madre palideció ligeramente. No seas ridícula, Elena. ¿A dónde vas a ir? No puedes permitirte un lugar decente con lo que ganas. Su condescendencia fue la gota que colmó el vaso. Eso es lo que pensáis, ¿verdad? Que soy tan inútil, tan incapaz, que no puedo cuidar de mis propios hijos sin vuestra caridad. No es caridad, protestó mi madre débilmente. Somos familia. No, respondí, sintiendo una claridad repentina. La familia no trata así a los niños. La familia no humilla, no desprecia, no juega con los sentimientos de los más vulnerables. Mi padre hizo un gesto despectivo. Siempre has sido demasiado sensible, Elena. Por eso te dejó Eduardo. El comentario debería haberme dolido, pero extrañamente me sentí liberada. Por fin veía a mis padres tal como eran, sin el filtro de respeto y gratitud que siempre había mantenido. Nos iremos esta noche, anuncié. Mis hijos no pasarán ni un minuto más en ese sótano. Mi madre se levantó, alarmada ahora. No seas absurda, Elena. Es tarde. Los niños tienen colegio mañana. Podemos discutir esto el fin de semana. No hay nada que discutir. Mi decisión estaba tomada. Habéis elegido, y yo también elijo. Elijo a mis hijos. Con esas palabras, me di la vuelta y volví hacia las escaleras del sótano, donde Martín y Lucía esperaban, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Bajé las escaleras hacia el sótano con el corazón latiendo fuertemente contra mis costillas. La rabia bullía dentro de mí, pero sabía que no podía mostrarla frente a mis hijos. Ellos necesitaban ver fortaleza, no furia, seguridad, no miedo. Los encontré exactamente donde los había dejado. Martín había sacado su cuaderno de dibujo y trataba de distraer a Lucía haciéndole un retrato. Mi pequeña tenía las mejillas húmedas, pero había dejado de llorar. Cuando me vieron, sus ojos se llenaron de expectativa. ¿Qué han dicho los abuelos, mamá?, preguntó Martín, con esa madurez que a veces me rompía el corazón. Me senté en el colchón junto a ellos, tomando una mano de cada uno. Sentí la humedad del sótano calándome los huesos, el olor a moho que impregnaba el aire. Mis hijos no pasarían ni una noche más en este lugar. En vez de derrumbarme, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. Era la sonrisa que mi madre, Carmela, me había enseñado a mostrar en los momentos difíciles antes de fallecer cuando yo tenía 15 años. Cuando todo parezca perdido, sonríe como si supieras algo que los demás no, solía decirme. Vamos a irnos de aquí, les dije con voz tranquila pero firme. Lucía me miró con ojos grandes y asustados. ¿Esta noche? ¿A dónde vamos? A un lugar mejor, respondí, acariciando su cabello castaño. A nuestro propio hogar. Martín frunció el ceño, confundido. Pero mamá, tú dijiste que no podíamos permitirnos un piso todavía. Sonreí, más ampliamente. A veces,
Los adultos guardamos secretos, incluso de las personas que más queremos, para protegerlas. Hice una pausa, pensando en cómo explicarles. He estado ahorrando dinero durante mucho tiempo, y hace 3 meses encontré un pequeño piso en Vallecas. No es lujoso, pero es nuestro. Los ojos de mis hijos se abrieron con sorpresa. Martín fue el primero en hablar. ¿Tenemos una casa? ¿Una de verdad? Asentí. Sí, cariño. He estado amueblándola poco a poco, preparándola para cuando pudiéramos mudarnos. Pensaba decíroslo este fin de semana, hacer una pequeña fiesta de sorpresa, pero parece que la sorpresa tendrá que ser hoy. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó. Lucía. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. A veces, cuando dependes de otras personas, es mejor ser discreto con tus planes. Los abuelos. Ellos creen que no podemos valernos por nosotros mismos. Yo quería demostrarles, y demostrarnos, que estaban equivocados. No les dije toda la verdad. No les conté que había estado trabajando turnos extra los fines de semana, en una cafetería del centro, ni que había vendido las joyas que me quedaban de mi madre biológica. No les hablé de las noches que pasé haciendo traducciones freelance después de acostarlos, ni de cómo había negociado duramente para conseguir un buen precio por el piso que necesitaba reforma. No mencioné que el dinero que mis padres creían que gastaba en caprichos, en realidad iba directo a una cuenta secreta de ahorros. ¿Y la abuela y el abuelo vendrán con nosotros? La pregunta inocente de Lucía me atravesó el corazón. No, cariño. Este será un hogar solo para nosotros 3. Martín, siempre perspicaz, me miró fijamente. Es porque no nos quieren, ¿verdad? Prefieren a Alejandro. Me mordí el labio, debatiéndome entre la honestidad y la protección. No es que no os quieran, dije finalmente. Es que tienen una forma equivocada de demostrarlo. A veces, las personas mayores tienen ideas muy rígidas sobre cómo deben ser las cosas. La abuela dijo que no somos tan importantes como Alejandro, porque él va a ser abogado y nosotros no servimos para nada. La voz de Lucía era pequeña, pero sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí que la rabia volvía a crecer dentro de mí, pero la contuve. Eso no es cierto, Lucía. Vosotros sois lo más importante del mundo para mí. Y sois importantes por ser quienes sois, no por lo que vayáis a ser en el futuro. Me levanté, sintiendo una energía renovada. Vamos a recoger vuestras cosas. Solo lo imprescindible, ropa, libros favoritos, juguetes especiales. El resto lo traeremos otro día o compraremos nuevos. ¿Y el colegio?, preguntó Martín, siempre práctico. Seguiréis en el mismo colegio, le aseguré. He calculado la ruta del autobús. Es un poco más larga, pero podemos hacerlo. Comenzamos a empacar en silencio. Les di a cada uno una mochila para sus tesoros, más preciados: el oso de peluche desgastado de Lucía, la colección de cromos de fútbol de Martín, los libros que más querían. Yo me encargué de la ropa, metiendo lo que pude en 2 maletas grandes que habíamos bajado con el resto de sus pertenencias. Mientras doblaba una camiseta de Martín, noté que mis manos temblaban ligeramente. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando paso al miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto? El piso en Vallecas era pequeño, apenas amueblado, y los gastos serían ajustados. Pero entonces recordé las palabras de mi padre, el desprecio en su voz al hablar de mis hijos, y supe que cualquier dificultad sería preferible a dejarlos crecer en un ambiente donde se sintieran inferiores. «Mamá», la voz de Lucía interrumpió mis pensamientos. ¿Podemos llevar las fotos de la pared de mi habitación? Las fotos. Retratos familiares que habíamos puesto en marcos coloridos, fotografías, de nuestros días felices en la playa de Valencia, en el Parque del Retiro, celebrando cumpleaños. Momentos que queríamos preservar. Por supuesto que sí, cariño. Son nuestros recuerdos. Subí con ellos a sus antiguas habitaciones, ahora ocupadas por las pertenencias de Alejandro. Mi sobrino no estaba allí,
Probablemente se había sentido lo suficientemente incómodo con la situación como para salir un rato. Descolgamos las fotografías en silencio, cuidando de no dañar las paredes. En la habitación de Lucía, ahora convertida en estudio para Alejandro, mi hija se detuvo frente a su antigua cama, ahora cubierta con libros de derecho. Aquí dormía con señor Bigotes, dijo tristemente, refiriéndose a su peluche favorito. La abracé por los hombros. Señor Bigotes tendrá una cama, nueva y mejor en nuestro piso. En la habitación de Martín, ahora dormitorio de Alejandro, mi hijo contempló las paredes que habíamos pintado juntos de azul celeste, con nubes blancas que yo había dibujado una tarde de domingo. Las nubes se quedan, dijo con una madurez que me sorprendió, pero nosotros nos vamos a un cielo nuevo. Su metáfora me llenó los ojos de lágrimas, pero las contuve. No era momento de llorar, sino de actuar. Cuando bajamos con las fotos y los últimos objetos personales, encontramos a mi madre esperándonos al pie de la escalera. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y preocupación. «Elena, esto es una locura», dijo en voz baja, como si no quisiera que los niños la escucharan, aunque estaban justo a mi lado. «No puedes irte así, a estas horas. ¿Dónde vais a dormir?» «En nuestra casa», respondí simplemente. La sorpresa cruzó su rostro. «¿Qué casa?» «La que compré hace 3 meses. La que he estado preparando mientras vosotros creíais que era incapaz de valerme por mí misma». Vi cómo el color abandonaba su rostro. «¿Pero cómo? ¿Tu sueldo apenas...?» «Mi sueldo, más trabajos extra, más ahorros», corté secamente. «Resulta que soy más capaz de lo que creíais». Mi madre pareció genuinamente desconcertada. «¿Por qué no dijiste nada?» «¿Para qué? ¿Para que me dijerais que era una mala inversión? ¿Para que intentarais convencerme de que era mejor seguir aquí bajo vuestras condiciones?» No respondió, porque sabía que tenía razón. En su lugar, miró a los niños, que permanecían a mi lado con expresiones serias pero decididas. «Niños, ¿no preferís quedaros aquí, en la casa de los abuelos? Tenéis vuestro colegio cerca, vuestros amigos». Fue Martín quien respondió, con una firmeza que me llenó de orgullo. «Vamos con mamá, a nuestra casa». Lucía asintió, aferrándose a mi mano. Mi madre suspiró, derrotada por el momento. «Al menos deja que tu padre os lleve. Es tarde para andar con maletas por la calle». «Podemos tomar un taxi», respondí. «Ya hemos abusado suficiente de vuestra generosidad». Las palabras estaban cargadas de ironía, y mi madre lo notó. Se enderezó, recuperando su habitual rigidez. «Como quieras, siempre has sido terca». Mientras cargábamos las maletas hacia la puerta, escuché a mi padre discutir con mi madre en la cocina. Sus voces llegaban amortiguadas, pero pude distinguir palabras como ingratitud y ya volverán. No volveríamos. Eso lo tenía claro mientras ayudaba a mis hijos a ponerse los abrigos. Esta noche marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Cuando finalmente salimos a la calle, el aire frío de la noche madrileña nos recibió como una bienvenida. Martín y Lucía miraron hacia atrás una última vez, hacia la casa que aún había sido su hogar durante 3 años. No había tristeza en sus rostros, solo una curiosa mezcla de alivio y expectación. Paré un taxi que pasaba y ayudé al conductor a cargar nuestras maletas en el maletero. Cuando nos sentamos en el asiento trasero, les sonreí a mis hijos. ¿Listos para ir a casa? Ambos asintieron, y por primera vez en horas, Lucía sonrió también. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «Calle Payaso Fofó, número 17, por favor», le dije al taxista. «Vallecas». Mientras el taxi arrancaba, miré por la ventanilla hacia la casa de mis padres. Las luces del salón seguían encendidas, pero no había nadie asomado a la ventana, nadie despidiéndose. Tal vez esperaban que diéramos la vuelta. En cualquier momento que nos diéramos cuenta de nuestro error.
Lo que no sabían era que yo ya había tomado esta decisión hace meses, cuando firmé los papeles del piso. Lo que no podían imaginar era que esta noche no marcaba el inicio de nuestra caída, sino de nuestra liberación. Y mientras el taxi se alejaba por las calles de Madrid, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Porque por primera vez en mucho tiempo estábamos tomando el control de nuestro destino. Y eso, a pesar de todo el dolor, me hacía sonreír. El taxi avanzaba por las calles de Madrid mientras yo intentaba calmar los nervios que me atenazaban el estómago. Martín miraba por la ventanilla, absorto en las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces. Lucía se había quedado dormida con la cabeza apoyada en mi regazo, agotada por el llanto y las emociones. ¿Falta mucho, mamá?, preguntó Martín en voz baja para no despertar a su hermana. Unos 15 minutos, respondí, acariciándole el pelo. Ya verás, te va a gustar. Es pequeño, pero es nuestro. El taxista, un hombre mayor con espeso bigote canoso, me miró por el retrovisor. ¿Se mudan a estas horas, señora? No tenía ganas de dar explicaciones, pero su tono era amable, no intrometido. A veces las mudanzas no pueden esperar, contesté con una sonrisa cansada. Él asintió, como si entendiera perfectamente. Mi hija también se fue de casa de sus suegros una noche, con los niños y 2 maletas. A veces hay que salir para respirar. Sus palabras me reconfortaron. No estaba sola en esto. Otras personas habían pasado por situaciones similares y habían sobrevivido. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo, en una calle tranquila de Vallecas, sentí una mezcla de ansiedad y alivio. Este era nuestro nuevo comienzo. Hemos llegado, anuncié, despertando suavemente a Lucía. Bajamos del taxi y pagué la carrera mientras el conductor nos ayudaba con las maletas. El portal del edificio estaba iluminado por una luz amarillenta que daba al lugar un aspecto acogedor, a pesar de la hora tardía. 3er piso, letra C, les dije a mis hijos mientras buscaba las llaves en mi bolso. Subimos por las escaleras, ya que el edificio no tenía ascensor. Martín cargaba su mochila y una bolsa de plástico llena de juguetes. Yo llevaba las 2 maletas grandes, una en cada mano, mientras Lucía se aferraba a su pequeña mochila rosa y a su oso de peluche. ¿Esta es nuestra casa?, preguntó Lucía cuando nos detuvimos frente a una puerta de madera con el número 3C, pintado en negro. Sí, cariño, este es nuestro hogar. Introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. El olor a pintura fresca y madera nueva nos recibió. Encendí las luces, revelando un pequeño salón con paredes recién pintadas de color crema. Había un sofá azul que había comprado de segunda mano, pero que había limpiado meticulosamente, una mesita de centro y una televisión pequeña sobre una estantería modesta. Venid, os enseñaré vuestras habitaciones. El piso era pequeño, 2 dormitorios, un baño, una cocina-comedor y el salón. Nada comparable con la espaciosa casa de mis padres en Chamartín, pero limpio, luminoso y, lo más importante, nuestro. La habitación de los niños tenía 2 camas individuales con colchas nuevas, una azul para Martín, una rosa para Lucía. Había comprado un escritorio que compartirían y 2 pequeñas cómodas para su ropa. Las paredes estaban desnudas, esperando ser decoradas con sus dibujos y fotografías. ¿Os gusta?, pregunté, conteniendo la respiración. Lucía corrió hacia la cama rosa y se tumbó sobre ella, abrazando su oso. Es muy blandita. Martín caminó despacio por la habitación, tocando los muebles, asimilando el cambio. Es más pequeña que la de los abuelos, dijo finalmente. Sentí un nudo en la garganta. Sí, es más pequeña, pero aquí nadie os dirá que no sois importantes o que no merecéis un espacio digno. Él me miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Me gusta, mamá. Es nuestra. Comenzamos a deshacer las maletas en silencio. Colocamos la ropa en las cómodas, los libros en el estante sobre el escritorio,
los juguetes en una caja de plástico que había comprado para ese propósito. Cada objeto que encontraba su lugar en nuestro nuevo hogar parecía sellar nuestra decisión de empezar de nuevo. ¿Dónde ponemos las fotos?, preguntó Lucía, sosteniendo los marcos que habíamos traído. Por ahora, podemos ponerlas en la estantería del salón, respondí. Mañana compraremos clavos para colgarlas en las paredes. Mientras organizábamos nuestras pertenencias, me sorprendió lo poco que realmente necesitábamos. Habíamos dejado atrás muebles, ropa, libros, objetos acumulados durante años. Pero lo esencial, lo verdaderamente importante, cabía en unas pocas maletas. Encontré el pijama de Lucía, un conjunto de algodón con estampado de unicornios que le había regalado por su último cumpleaños. Ven, cariño, es hora de cambiarse. Y a dormir. Mañana hay colegio. ¿Iremos al colegio? Lucía parecía sorprendida. Claro que sí. La vida continúa, solo que ahora viviremos en nuestra propia casa. Mientras ayudaba a Lucía a ponerse el pijama, Martín seguía ordenando sus cosas meticulosamente. Siempre había sido un niño organizado, quizás demasiado para su edad. Me pregunté cuánto de eso venía de la necesidad de control en un mundo donde los adultos podían cambiarlo todo de un momento a otro. «Mamá», dijo de repente, «¿los abuelos saben dónde vivimos ahora?» La pregunta me pilló desprevenida. «No, cariño, no les he dicho la dirección. ¿Y si quieren visitarnos?» Suspiré, buscando las palabras adecuadas. «Si quieren venir, primero tendrán que llamar y pedir perdón. Y nosotros decidiremos si estamos listos para verlos». Martín asintió, procesando la información. ¿Y el tío Alejandro? Él no tuvo la culpa. Tenía razón. Mi sobrino había sido un peón en el juego de mis padres, probablemente tan incómodo con la situación como nosotros. Le mandaré un mensaje mañana, prometí. Le diré que siempre será bienvenido aquí, si quiere visitarnos. Una vez que los niños estuvieron en pijama, preparé sus mochilas para el colegio. Por suerte, sus libros y cuadernos estaban allí, ya que los habían bajado al sótano junto con el resto de sus pertenencias. Mañana saldremos un poco más temprano, les expliqué mientras buscaba sus estuches y agendas escolares. Tenemos que tomar el autobús 57 y luego caminar unas 4 calles. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo irás al trabajo?, preguntó Martín, siempre preocupado por los detalles prácticos. Tomaré el metro. La línea 1 me deja cerca de la oficina. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, temiendo que fuera mi madre. Pero era un mensaje de Alicia, mi mejor amiga y compañera de trabajo. ¿Todo bien? Me tenías preocupada con tu mensaje. Le había escrito brevemente antes de salir de casa de mis padres, diciéndole que finalmente había llegado el momento de mudarnos. Ella sabía de mi plan. Había sido mi confidente y apoyo durante meses. Estamos en el piso. Los niños están bien. Te cuento mañana. Gracias por preocuparte. Mientras guardaba el teléfono, me di cuenta de que no había recibido ninguna llamada ni mensaje de mis padres. No sabía si sentirme dolida o aliviada. Tampoco les importábamos que ni siquiera intentaban contactarnos para asegurarse de que estábamos bien. ¿Quién era?, preguntó Martín, que no se le escapaba nada. Alicia, preguntando si estamos bien. ¿Los abuelos no han llamado?, negué con la cabeza. No, cariño. Lucía, que estaba cepillándose los dientes en el pequeño baño, asomó la cabeza. ¿Crees que nos echarán de menos? La pregunta me rompió el corazón. Espero que sí, Lu, pero lo más importante es que nosotros estamos juntos. Terminamos de organizar lo esencial para el día siguiente. Afortunadamente, había dejado algo de comida básica en la nevera. Leche, pan, embutido, fruta. Lo suficiente para preparar desayuno y merienda para los niños. A la cama, anuncié finalmente. Mañana será un día largo. Los arropé en 1900 nens, sus nuevas camas, que parecían demasiado grandes para la pequeña habitación. Besé sus frentes y les deseé buenas noches.
Mamá, dijo Lucía mientras apagaba la luz. ¿Podemos dejar la puerta abierta? Es que no conozco bien esta casa todavía. Claro. Que sí, cariño. Y mi habitación está justo al lado. Si necesitáis algo, solo tenéis que llamarme. Cuando salí de su habitación, me detuve un momento en el pasillo. La realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse. Había cortado lazos con mis padres. Había sacado a mis hijos de la casa donde habían vivido durante 3 años. Los había traído a un barrio desconocido. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Entré en mi habitación, apenas amueblada con una cama y un armario pequeño. Abrí una de las maletas y saqué mi propio pijama. Mientras me cambiaba, pensé en todo lo que tendríamos que hacer en 1960. Los próximos días. Actualizar nuestra dirección en el colegio, en mi trabajo, en el centro de salud. Comprar más muebles, cortinas, utensilios de cocina. Pero por ahora, lo único que importaba era que estábamos a salvo. Mis hijos dormían, en camas limpias, en una habitación propia, en una casa donde nadie los menospreciaría. Miré la hora en mi teléfono. Casi medianoche. Mañana sería un nuevo día, el primero de nuestra nueva vida. Me tumbé en la cama, sintiendo los músculos tensos y doloridos por el estrés y el esfuerzo físico. Y entonces, solo entonces, cuando estaba segura de que los niños no podían oírme, permití que las lágrimas rodaran silenciosamente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Habíamos escapado. Habíamos empezado de nuevo. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana. Por un momento, desorientada, no reconocí el techo que tenía sobre mi cabeza. Luego los recuerdos de la noche anterior volvieron como una ola. La discusión, el sótano, la huida. Estábamos en nuestro piso, en nuestro nuevo hogar. Me levanté rápidamente, consciente de que teníamos que ajustarnos a una nueva rutina. Fui a la habitación de los niños y los encontré profundamente dormidos. Martín había corrido su cama junto a la de Lucía durante la noche, un gesto protector que me enterneció y entristeció a partes iguales. «Arriba, campeones», dije suavemente, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del amanecer. Hoy empezamos nuestra nueva aventura. Lucía se removió bajo las sábanas, resistiéndose a despertar como siempre hacía. Martín, en cambio, se incorporó de inmediato, alerta. «¿Qué hora es?», preguntó, frotándose los ojos. 6:30. Tenemos que salir a las 7:15 para llegar a tiempo al colegio. Mientras los niños se vestían, con sus uniformes escolares, preparé un desayuno sencillo. Tostadas con tomate y aceite, un vaso de leche para cada uno y una manzana para el recreo. La cocina era pequeña pero funcional, con electrodomésticos básicos que había ido comprando poco a poco. ¿Te gusta la cocina, mamá?, preguntó Lucía, apareciendo en el umbral de la puerta con el pelo revuelto y la camisa del uniforme mal abrochada. Sí, cariño, es pequeña, pero acogedora. Me acerqué para arreglarle los botones. Y lo mejor es que podemos decorarla como queramos. ¿Podemos poner dibujos en la nevera? Por supuesto, y también en las paredes, si quieres. Desayunamos en la mesa redonda, que había colocado en un rincón de la cocina. Era una mesa de segunda mano que había restaurado durante mis días libres, lijándola y pintándola de blanco. 4 sillas a juego la rodeaban, aunque solo éramos 3. La 4ª silla es para cuando tengamos visitas, había explicado a los niños cuando la compré. ¿Y si vienen los abuelos?, había preguntado Lucía entonces, inocentemente. Ahora, esa pregunta flotaba en el aire, no pronunciada pero presente. Mientras comíamos, repasé con ellos el plan del día. Después del colegio, Alicia os recogerá. Yo tengo que trabajar hasta las 6, pero ella os traerá a casa y se quedará con vosotros hasta que yo llegue. ¿Alicia sabe dónde vivimos?, preguntó Martín. Sí, ella me ayudó a elegir este
Piso. Conoce la dirección y tiene una llave. ¿Los abuelos llamarán hoy? La voz de Lucía era pequeña, casi temerosa. Suspiré, insegura de cómo responder. No lo sé, cariño, pero si llaman, hablaremos con ellos. No quiero hablar con ellos, dijo Martín con firmeza. Nos trataron mal. A veces, las personas mayores cometen errores, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero siempre podemos decidir si queremos darles una oportunidad de arreglarlo. A las 7:10 salimos del piso. El día era fresco pero soleado, típico de una mañana de primavera en Madrid. Caminamos hasta la parada del autobús, los niños con sus mochilas a la espalda, yo con mi bolso de trabajo y una bolsa extra con algunas cosas que necesitaríamos para los próximos días. El autobús 57 llegó puntual. Nos sentamos juntos en la parte trasera, mirando por la ventanilla cómo la ciudad despertaba. Era un trayecto más largo que el que estábamos acostumbrados, pero los niños parecían tomárselo como una aventura. Mira, mamá, ese parque tiene un tobogán muy grande, señaló Lucía emocionada. Podemos ir este fin de semana a explorarlo, prometí, y a conocer todo el barrio. Cuando llegamos al colegio San Juan Bautista, varios padres ya estaban dejando a sus hijos en la puerta. Era un colegio concertado al que los niños asistían desde hacía 2 años. Mis padres siempre presumían de pagar la matrícula, aunque, en realidad, yo cubría todos los gastos con mi sueldo. Buenos días, Elena, me saludó Pilar, la madre de una compañera de Lucía. ¿Qué tal el fin de semana? Movidito, respondí con una sonrisa forzada. No estaba lista para compartir nuestro drama familiar con los otros padres. ¿Y el tuyo? Mientras intercambiábamos cortesías, vi a la directora del centro, doña Mercedes, observándonos desde la entrada. Era una mujer de unos 60 años, de aspecto severo pero justo. Tendría que hablar con ella para actualizar nuestra información de contacto y explicar la nueva situación. Portaos bien, dije a mis hijos, besándolos en la mejilla. Alicia os recogerá a la salida. ¿No vendrá la abuela?, preguntó Lucía, confundida. Normalmente, mi madre los recogía 3 días a la semana cuando yo tenía que quedarme hasta tarde en la oficina. No, cariño, ahora las cosas serán un poco diferentes. Les vi alejarse hacia sus respectivas filas. Lucía, saludando alegremente a sus amigas, Martín más reservado pero aparentemente tranquilo. Cuando desaparecieron dentro del edificio, me acerqué a doña Mercedes. Buenos días, doña Mercedes. ¿Podría hablar con usted un momento? La directora asintió, conduciéndome a su despacho. Le expliqué brevemente que nos habíamos mudado y que necesitaba actualizar nuestra dirección y contactos de emergencia. No entré en detalles sobre el conflicto familiar, pero mencioné que mis padres ya no estaban autorizados a recoger a los niños. Entiendo, dijo ella, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Hay alguna orden judicial por medio que debamos conocer? No, nada de eso, me apresuré a aclarar. Es solo una situación familiar complicada. Ya veo. Anotó algo en su ordenador. ¿Hay alguna otra persona autorizada para recoger a los niños, además de usted? Sí, Alicia Mendoza. Es mi compañera de trabajo y amiga cercana. De hecho, ella los recogerá hoy. Después de actualizar todos los datos, me despedí y me dirigí a la estación de metro. Tenía que llegar a la oficina antes de las 9, y aún necesitaba preparar mentalmente lo que le diría a mi jefe sobre mi cambio de domicilio. Durante el trayecto en metro, revisé mi teléfono. Seguía sin haber llamadas ni mensajes de mis padres. En cambio, tenía un WhatsApp de un número que no reconocí de inmediato. Tía Elena, soy Alejandro. Solo quería saber si estáis bien. Lo siento mucho por lo que pasó. El mensaje me sorprendió. No esperaba que mi sobrino se pusiera en contacto tan pronto, y mucho menos que se disculpara. Estamos bien, Alejandro. No fue culpa tuya. Los niños y yo nos hemos mudado a nuestro propio piso. Eres bienvenido cuando quieras visitarnos. Dudé. Un momento antes de añadir,
¿Cómo están los abuelos? La respuesta llegó casi de inmediato. Están raros. El abuelo está enfadado. Dice que sois unos desagradecidos. La abuela está más callada de lo normal. Creo que está preocupada, pero no quiere admitirlo. Exactamente lo que esperaba. Mi padre, incapaz de reconocer sus errores, refugiándose en la indignación. Mi madre, dividida entre la lealtad a su marido y la preocupación por sus nietos. Gracias por avisarme. Cuídate, Alejandro. Cuando llegué a la oficina de seguros, donde trabajaba, Alicia me estaba esperando con un café en la mano. Por fin, exclamó entregándome la taza. Me tenías con el alma en vilo. ¿Cómo fue todo? ¿Los niños están bien? Alicia, una mujer enérgica de 40 años con el pelo teñido de rojo intenso, había sido mi salvación durante los últimos meses. Ella me había ayudado a buscar piso, me había prestado dinero cuando lo necesité para la entrada, e incluso había pintado conmigo las paredes durante los fines de semana. Estamos instalados, respondí, tomando un sorbo de café. Los niños se lo han tomado mejor de lo que esperaba. ¿Y tus padres? ¿Han llamado? Negué con la cabeza. Ni una palabra, pero Alejandro me ha escrito para disculparse. Ese chico siempre me cayó bien, comentó Alicia. ¿Qué harás? ¿Ahora? ¿Los llamarás tú? No, respondí con firmeza. La pelota está en su tejado. Si quieren hablar, tendrán que dar ellos el primer paso. La jornada laboral transcurrió con normalidad, aunque me costaba concentrarme. Cada poco tiempo revisaba el teléfono, dividida entre el temor y el deseo de ver una llamada de mis padres. Pero el teléfono permanecía silencioso. A la hora del almuerzo, bajé a la cafetería con Alicia. Mientras comíamos, le di las llaves de mi piso y le expliqué dónde estaba todo lo que podría necesitar para los niños. Hay yogures en la nevera para la merienda y galletas en el armario de arriba a la derecha. Martín tiene que practicar flauta y Lucía tiene deberes de matemáticas. Alicia sonrió, divertida por mi ansiedad. Elena, relájate. No es la primera vez que me quedo con ellos. Estaremos bien. Lo sé, lo sé. Es solo que todo es nuevo para ellos ahora. Quiero que se sientan seguros. ¿Y tú? ¿Te sientes segura? La pregunta me pilló desprevenida. Yo supongo que sí. Asustada, pero segura de que hice lo correcto. Por supuesto que hiciste lo correcto, afirmó Alicia con vehemencia. Tus padres cruzaron una línea. Nadie trata así a unos niños y espera que no haya consecuencias. A las 5:30 de la tarde, recibí un mensaje de Alicia confirmando que había recogido a los niños y que estaban en casa, merendando. Adjuntó una foto de Martín y Lucía sentados a la mesa de la cocina, sonriendo con las mejillas manchadas de chocolate. La imagen me llenó de una extraña mezcla de alegría y nostalgia. Era nuestra primera tarde en el nuevo piso, la primera de muchas. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y aunque el camino sería difícil, por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzábamos en la dirección correcta. A las 6 en punto recogí mis cosas y me despedí de mis compañeros. Normalmente me quedaba hasta más tarde, pero hoy quería llegar pronto a casa. Casa. La palabra tenía ahora un significado completamente nuevo. Mientras esperaba el metro, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Con el corazón acelerado, contesté. ¿Elena? Soy Carmen, tu tía, la hermana de mi madre. Hacía meses que no hablábamos. Hola, tía, ¿cómo estás? Preocupada por ti y por los niños. Tu madre me ha contado lo que pasó. Me tensé inmediatamente. ¿Y qué te ha contado exactamente? Que te has ido de casa con los niños, que hubo algún malentendido con las habitaciones. ¿Malentendido? No pude evitar el tono amargo. Metieron a mis hijos en el sótano, tía. Les dijeron que valían menos que su primo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tu madre no me contó esa parte. No me sorprende. ¿Dónde estáis ahora? ¿Necesitáis algo?
La oferta. Parecía sincera, pero me mantuve cautelosa. Estamos bien, tía. Tenemos nuestro propio piso. ¿En serio? Tu madre dijo que te habías ido sin tener dónde ir, que seguramente volverías en unos días. Una risa seca escapó de mis labios. Por supuesto que dijo eso. No, tía, no vamos. A volver. Tengo un piso en Vallecas desde hace 3 meses. Lo he estado preparando a escondidas. Otro silencio, esta vez más largo. Siempre fuiste la lista de la familia, dijo finalmente, con lo que me pareció un toque de admiración. Escucha, si necesitáis cualquier cosa... Gracias, tía, lo tendré en cuenta. Cuando colgué, me sentí extrañamente más ligera. Que mi tía Carmen me hubiera llamado significaba que la noticia de nuestra partida ya circulaba por la familia. Pronto todos sabrían que Elena, la hija problemática, la divorciada, había tenido el valor de marcharse y empezar de nuevo por su cuenta. Y por primera vez en mi vida adulta, no me importaba lo que pensaran de mí. El metro me dejó a 2 calles de nuestro nuevo hogar. Mientras caminaba por el barrio de Vallecas, observé con nuevos ojos los comercios, las plazas, los vecinos que charlaban en las esquinas. Este sería nuestro entorno ahora. Estas calles serían las que mis hijos recorrerían cada día. Era un barrio obrero, sin los lujos de Chamartín, pero tenía vida, autenticidad, gente real. Cuando llegué al portal, busqué las llaves en mi bolso. Una señora mayor que barría la entrada me sonrió. ¿Es usted la nueva vecina del 3C? Sí, me mudé ayer con mis hijos. Bienvenida al edificio. Soy Consuelo, vivo en el 2. Le devolví la sonrisa, agradecida por la cálida acogida. Elena, encantada. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar a mi puerta. Llevo en este edificio desde que se construyó, hace casi 40 años. Gracias, es muy amable. Subí las escaleras con una sensación reconfortante. Ya había conocido a mi primera vecina, y parecía agradable. Quizás este cambio sería mejor de lo que pensaba. No solo para nuestra independencia, sino también para nuestro entorno social. Cuando abrí la puerta de nuestro piso, fui recibida por el aroma de algo cocinándose y las risas de los niños. Encontré a Lucía, Martín y Alicia en la cocina, preparando lo que parecía ser una tortilla de patatas. «Mamá». Lucía corrió hacia mí, abrazándome por la cintura. «Estamos haciendo la cena». «Ya lo veo», respondí, besando su cabeza. «Huele delicioso». Martín, que estaba batiendo huevos en un bol, me sonrió. Parecía más relajado que en los últimos días, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. «Les estoy enseñando la receta secreta de la tortilla Mendoza», explicó Alicia, guiñándome un ojo, con un toque de cebolla caramelizada que la hace irresistible. «No sabía que teníamos tantos ingredientes», comenté, sorprendida. «Hicimos una pequeña compra en el supermercado de la esquina», confesó Alicia. «Los niños querían prepararte una sorpresa». Me conmovió el gesto. A pesar del trauma de la mudanza repentina, mis hijos habían encontrado la energía para pensar en algo agradable para mí. «¿Qué tal el primer día en el colegio?», pregunté, dejando mi bolso en una silla y uniéndome a ellos en la cocina. «Bien», respondió Martín. «La señorita Sofía preguntó por qué no nos recogió la abuela, pero le dije que ahora vivimos en otro sitio. Yo le conté a mis amigas que tenemos una casa nueva», añadió Lucía con entusiasmo. «Les dije que pueden venir a jugar cuando esté todo ordenado». Su naturalidad para adaptarse a los cambios me sorprendió. Los niños tenían una resiliencia que muchas veces subestimamos. «¿Y tú, qué tal el día?», preguntó Alicia mientras volteaba la tortilla con una habilidad que siempre me había impresionado. «Normal, trabajo, papeleo, lo de siempre». No mencioné la llamada de mi tía Carmen. Hablaría de ello con Alicia más tarde, cuando los niños no estuvieran presentes. Cenamos los 4 en la mesa de la cocina.
La tortilla estaba deliciosa, acompañada de una ensalada fresca y pan crujiente. Era una cena sencilla pero llena de sabor, muy diferente de las comidas elaboradas que preparaba mi madre, siempre preocupada por impresionar aunque solo fuéramos nosotros. Durante la cena, los niños nos contaron anécdotas del colegio. Lucía había pintado un dibujo de nuestra nueva casa, aunque, según ella, había añadido un jardín con piscina para cuando seamos ricos. Martín había sacado un sobresaliente en el examen de matemáticas, algo que no había mencionado, hasta que Lucía lo delató. «Es genial, Martín», le felicité. «Estoy muy orgullosa de ti». Se encogió de hombros, pero pude ver que estaba complacido con el reconocimiento. Después de cenar, mientras Alicia y los niños recogían la mesa, revisé mi teléfono. Seguía sin haber llamadas de mis padres, pero tenía un mensaje de Alejandro. «Tía, los abuelos están preguntando por los niños. ¿Puedo decirles que están bien?», respondí de inmediato. «Claro. Diles que estamos bien instalados y que los niños han ido al colegio con normalidad». Añadí, tras un momento de duda. «Si quieren hablar con ellos directamente, pueden llamarme». Era un pequeño paso, una rama de olivo extendida. No estaba segura de si estaba lista para perdonarles, pero no quería usar a mis hijos como arma en esta guerra fría familiar. Cuando Alicia se fue, ya cerca de las 9, los niños y yo nos sentamos en el sofá del salón. Teníamos una nueva rutina que establecer, nuevos ritmos que encontrar en este espacio que aún no sentíamos completamente nuestro. ¿Qué os parece si mañana, después del colegio, vamos a comprar algunas cosas para decorar vuestro cuarto?, propuse. Pósters, quizás alguna lámpara bonita. «Yo quiero luces de colores como las que tiene Marta en su habitación», exclamó Lucía. «Y yo necesito una estantería para mis libros», añadió Martín. «Están todos en la caja todavía». Hicimos una lista de cosas que necesitábamos y deseábamos para el piso. Era un ejercicio que nos ayudaba a proyectarnos hacia el futuro, a imaginarnos viviendo aquí a largo plazo. Para mi sorpresa, los niños parecían entusiasmados con la idea de personalizar su nuevo espacio. A las 9:30, después de que se cepillaran los dientes y se pusieran el pijama, los acompañé a su habitación. Lucía quería que le leyera un cuento, como hacíamos cada noche, pero no habíamos traído su libro favorito. «Está en casa de los abuelos», dijo con un puchero. «Podemos comprarte uno nuevo mañana», prometí, «o inventarnos un cuento esta noche. ¿Puede ser sobre una princesa que vive en un castillo pequeñito pero muy bonito?» Sonreí ante la obvia analogía. «Claro que sí». Les conté un cuento improvisado sobre una princesa llamada Lucía y su hermano, el valiente caballero Martín, que vivían en un pequeño castillo encantado donde cada habitación concedía un deseo a quien entraba con el corazón puro. Era un cuento simple pero lleno de esperanza, de posibilidades, de magia cotidiana. Cuando terminé, Lucía ya estaba medio dormida. La arropé y besé su frente. Martín, sin embargo, seguía despierto, pensativo. «¿Crees que los abuelos vendrán a visitarnos algún día?», preguntó en voz baja. «No lo sé, cariño. Depende de muchas cosas». «¿De qué cosas?», suspiré, buscando una explicación que pudiera entender. «De si están dispuestos a pedir perdón por cómo os trataron, de si pueden aceptar que ahora vivimos por nuestra cuenta, de si respetan nuestras decisiones». Asintió, procesando mis palabras. «Yo no quiero verlos todavía», confesó. Me dolió mucho lo que dijo el abuelo. Lo entiendo, y está bien sentirse así. No tienes que ver a nadie que te haya hecho daño hasta que estés preparado. ¿Y tú? ¿Tú quieres verlos? La pregunta me pilló desprevenida. Es complicado, Martín. Son mis padres, y una parte de mí siempre les querrá, pero otra parte está muy enfadada y decepcionada. Como cuando papá se fue, observó con esa intuición que a veces me asustaba. Sí,
Algo así. Besé su frente. Pero ahora a dormir. Mañana será otro día. Cuando salí de la habitación, me quedé un momento en el pasillo, asimilando la conversación. Era cierto que la situación con mis padres me recordaba al abandono de Eduardo. La misma sensación de traición, de no ser lo suficientemente valiosa, de ser descartada cuando resultaba inconveniente. Pero había una diferencia crucial. Esta vez, yo había tomado la decisión de marcharme. No me habían abandonado. Yo había elegido un camino mejor para mis hijos y para mí. Y eso hacía que todo fuera diferente. Me preparé una taza de té y me senté en el pequeño balcón que daba a la calle. Era una noche templada de primavera, y el barrio aún bullía de actividad. Desde mi posición podía ver la plaza cercana, donde algunos jóvenes charlaban sentados en los bancos, y el bar de la esquina, cuya terraza estaba llena de vecinos disfrutando de la noche. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Era un número que conocía demasiado bien, la casa de mis padres. Con el corazón acelerado respondí. «Diga, Elena». La voz de mi madre sonaba extraña, tensa. «¿Cómo están los niños?» «Están bien, mamá. Ya duermen». Hubo un silencio incómodo. «Tu padre quiere hablar contigo», dijo finalmente. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi padre al otro lado. «Elena, esto ha ido demasiado lejos. Los niños tienen que volver a casa». Su tono autoritario, sin un atisbo de arrepentimiento, me encendió de nuevo. «Esta es su casa ahora, papá, y la mía». «No seas ridícula. Ese cuchitril en Vallecas no puede compararse con lo que tenían. Aquí». Me quedé helada. «¿Cómo sabes dónde vivimos?» «Carmen nos lo dijo. Fue a visitarte esta tarde, pero no estabas». «Mi tía, por supuesto, debería haberlo imaginado». «Pues entonces Carmen también os habrá dicho que estamos perfectamente instalados». «Elena», intervino mi madre, que parecía haber tomado el teléfono de nuevo. «No seas obstinada. Los niños necesitan estabilidad, espacio, un jardín donde jugar». «Lo que los niños necesitan es respeto, mamá. Necesitan saber que son valorados, que son importantes, que merecen dignidad. Y eso es exactamente lo que no tuvieron en vuestra casa». Otro silencio, este más largo y pesado. «No puedes mantenernos alejados de nuestros nietos», dijo finalmente mi madre, con un tono que pretendía ser amenazante pero sonaba más a súplica. «No os estoy alejando de ellos. Os estoy pidiendo que respetéis nuestra decisión y nuestro espacio. Si queréis ver a los niños, podéis llamar y concertar una visita, como cualquier abuelo normal». ¿Una visita? Como si fuéramos extraños. La indignación de mi madre era palpable. «Es lo que hay, mamá. Vosotros cruzasteis la línea, no yo». Escuché a mi padre decir algo de fondo, pero no pude distinguir las palabras. «Tu padre dice que esto no quedará así», tradujo mi madre. «Que te arrepentirás». Una risa seca escapó de mis labios. ¿Me está amenazando? Después de todo lo que ha pasado, ¿su respuesta es amenazarme? No es una amenaza, Elena. Es exactamente por esto que nos fuimos, mamá. Por esta actitud, por esta incapacidad de asumir responsabilidades, por este control tóxico que queréis ejercer sobre nuestras vidas. Tomé aire, intentando calmarme. «Escucha, no quiero pelear. Los niños están bien. Yo estoy bien. Si queréis formar parte de nuestras vidas, tendréis que hacerlo en nuestros términos. Si no podéis aceptarlo, entonces quizás sea mejor que nos dejéis en paz por un tiempo». Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero me sentía extrañamente en paz. Había dicho lo que necesitaba decir. Había establecido mis límites. La pelota estaba en su tejado. Mi teléfono vibró con un mensaje casi de inmediato. «¿Qué les has dicho a los abuelos?»
El abuelo está furioso. Dice que va a venir a buscarte mañana. Ten cuidado. Alejandro. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sería capaz mi padre de presentarse aquí y montar una escena? Conociendo su carácter, era muy posible. Respondí rápidamente. Gracias por el aviso. Mañana estaré preparada. Pero mientras enviaba el mensaje, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que había estado allí, latente, desde hacía tiempo. Algo que cambiaría completamente las reglas del juego. Volví a entrar en el piso y busqué mi ordenador portátil. Lo encendí y abrí la carpeta que había etiquetado simplemente como Plan B. Dentro había documentos, contratos, correos, electrónicos. Todo lo que había estado preparando en secreto durante meses. El primer archivo era una oferta de trabajo que había recibido 3 semanas atrás. Una compañía de seguros en Barcelona me ofrecía un puesto con un sueldo considerablemente mejor que el actual, con posibilidades de promoción a corto plazo. Había pedido tiempo para pensarlo, sin comentárselo a nadie excepto a Alicia. El segundo archivo era información sobre colegios en Barcelona, específicamente en el barrio de Gracia, donde había estado buscando pisos. El tercero era un correo electrónico de una inmobiliaria barcelonesa, con fotos de un apartamento luminoso de 3 habitaciones en una calle tranquila, a buen precio debido a que necesitaba algunas reformas. Este había sido mi verdadero plan de escape. No solo mudarme a otro barrio de Madrid, sino empezar completamente de nuevo en otra ciudad. Lejos de mis padres, lejos de Eduardo, lejos de todos los fantasmas del pasado. No había compartido este plan con los niños porque no estaba segura de poder llevarlo a cabo. Mudarse a otra ciudad significaba sacarlos de su colegio, alejarlos de sus amigos, cambiar completamente sus vidas. Era una decisión demasiado drástica para tomarla a la ligera. Pero ahora, con la amenaza de mi padre de venir a buscarnos, con la posibilidad de un enfrentamiento que solo traumatizaría más a los niños, quizás había llegado el momento de dar ese paso. Tomé mi teléfono y escribí a Alicia. Creo que es hora de activar el Plan Barcelona. ¿Podemos hablar mañana? Su respuesta llegó casi al instante. Por fin. Ya era hora. Mañana lo organizamos todo. No te preocupes. Estaré contigo en cada paso. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Completamente nuestra. Mi padre creía que podía intimidarnos, que podía obligarnos a volver bajo su control. Lo que no sabía era que yo llevaba meses preparándome para esta eventualidad. Que mientras él me subestimaba, yo había estado construyendo silenciosamente una salida. Un futuro que él nunca podría tocar. Y cuando apareciera mañana en mi puerta, esperando encontrarnos asustados y vulnerables, se llevaría la sorpresa de su vida, porque ya no estaríamos aquí. Estaríamos en camino hacia nuestra verdadera libertad.